Buenos días, yo soy Pablo Montoliu. He hecho algunas pruebas con este tipo de vídeo, por así decirlo, mi examen para el trabajo, para el curso de voz. Y bueno, me están saliendo unos vídeos muy largos, así que voy a intentar agilizarlo y no decir tanto temario porque no me da tiempo. ¿Vale? Bueno, hay muchos trabajos de Mara Belao, Marco Guzmán, han trabajado algunos muchos con problemas de voces profesionales, se ha visto por la efectividad un poco de la logoterapia, por así decirlo, o la intervención logopédica en pacientes, ya sea docentes o cantantes, voz profesional en general. Bueno, ha venido a nuestra consulta Raúl, es un chico de 32 años, con nódulos bilaterales, bueno, se ha hecho una anamnesis y una valoración inicial y se ha visto pues que tiene una frecuencia fundamental disminuida, problemas en los agudos, hay cierta usurpación de bandas, hay bastante problema postural. Bueno, hay diferentes rasgos que no podemos determinarlos todos por falta de tiempo. En los anteriores vídeos he estado relatando, pero veía que me pasaba, entonces voy a intentar ceñirme al tiempo. Vale, no quiero pasarme. Muy bien. En primer lugar, una vez ya tengamos hecha la recogida de datos, trabajaríamos la respiración utilizando una economía del tiempo, ¿vale? Economía barra eficacia, hay que ver qué hacemos, ¿vale? Le recomendaríamos una respiración costal diafragmática, se la mostraríamos, es difícil que se generalice, entonces tampoco perderíamos demasiado tiempo. Así que le recomendaríamos trabajar primero tumbado, luego sentado, luego de pie, con un feedback visual. Bueno, luego trabajaríamos un poquito la coordinación fonorrespiratoria, con S más largas, S más cortas. Le enseñaríamos la respiración costodiafragmática, ¿vale? Toda la parte superior un poco más relajada, intentando digamos que todo el aire se vaya a una parte más inferior. Y bueno, hasta ahí prácticamente nos quedaríamos. Recomendaríamos respiración nasal por todo el tema de problema de hidratación en la zona y ya se ha visto que él, en su etapa infantil ya sufría de adenoides, amigdalitis, entonces con una respiración más nasal podríamos mejorar todo ese tipo de problemas. Trabajaríamos el sellado labial con ejercicios isométricos y bueno, provocando un poco el cierre y con la ayuda de la respiración nasal podríamos colocar un dilatador nasal de Myofunction System Kit, material de ortodoncia, por así decirlo. Entonces, bueno, también sería posible. Vale, ya pasaríamos a la postura, que a mí me gusta, la verdad, me parece muy interesante. Veo que la postura para nivel de voz es prácticamente casi todo. Trabajaríamos desde las propiocepciones a nivel de cintura escapular con pelota de tenis, la pelvis, los isquiones. Trabajaríamos mucho preguntando al paciente qué ha sentido antes y después, la verticalidad de la voz, el uso. Bueno, si viéramos algún tipo de patología, recomendaríamos fisio u osteópata. Yo personalmente preferiría osteópata por el tipo de trabajo holístico que hace con el cuerpo. No sé, el fisio lo veo quizás un poco más analítico, entonces supongo que luego cada cual tendrá su escuela y cada cual pues hay unas personas que se dedican a una cosa y lo hacen mejor, otras tienen menos competencias, pero bueno, sin más, haremos esa recomendación, el paciente ya elegiría. ¿Vale? Bueno, trabajaríamos la propiocepción de todas esas zonas que hemos dicho, pelvis, cintura escapular, mandíbula. Como hemos visto que tiene bruxismo, la mandaríamos a un ejercicio de estiramiento, con contraposición, a un ejercicio postisométrico. También trabajaríamos un masaje condilar mentón, de forma profunda, bastante lento, bueno, todo ese tipo de cosas que ya conocemos de sobra. ¿Vale? Recomendaríamos también hacer tai chi, yoga por el tema de la postura, también un poquito de deporte que en los últimos años ha descuidado un poquito el hombre, parece ser, y Raúl tiene solo 32 años, aún tiene que buscar movimiento. Podríamos trabajar un poco desde el baile, la flexibilidad y bueno, el enraizamiento también despertando un poco el problema de la planta de los pies. Quizás podríamos encontrar que tiene un problema y que necesita un tipo de plantilla propioceptiva, pues bueno, el fisio, osteópata o podólogo ya nos ayudaría en ese tipo de competencias. Muy bien. Bueno, podríamos trabajar con un poco de con imaginación, que se imaginara que es un árbol, que si el tronco no está recto, pues las ramas pueden influir en una zona u otra, que todo en el cuerpo está interconectado, aunque luego vamos a trabajar la disociación en Voicecraft, pero lo que pasa en la planta del pie puede repercutir aquí. Bueno, trabajo también mucho lo que es la estructura del ilioides, con todo el problema cervical, bueno, todo este tipo de cosas que no me voy a poner a relatar entero, ¿vale? Nos pasaríamos, digamos, allá al bloque de la hidratación, recomendaríamos beber 2 litros de agua, trabajaríamos principalmente con la gasa humedecida, 10 minutos de humidificación, cada minuto lo cambiaríamos mojando para provocar, digamos, el efecto
una hidratación bastante amplia, sin efecto secado, ¿vale? También podríamos hacerlo con baos, manzanilla, anacahuita, erísimo, bueno, manzanilla amarga, cada cual con sus propiedades, ya sean antisépticas el tomillo o cada cual las que tenga. ¿Vale? También un poco de alimentación, reflujo, todo ese tipo de cosas, en principio no sufre. Bueno, podríamos dar alguna recomendación genérica por si acaso. Bueno, ¿vale? Después de la hidratación, ya sea con este protocolo de la gasa humedecida, haciendo la ambulancia, por ejemplo, o la U grave. Luego veremos un poco más cómo trabajamos el ventrículo de Morgagni, permitiendo esa mayor hidratación y lubricación, que toda la mucosidad del pliegue esté de forma correcta. Muy bien. También mejoraríamos todo lo que es la ondulación y el ciclo vibratorio, provocando esa hidratación y demás, ¿vale? Con la lubricación ya iríamos un paso más allá, utilizaríamos el gel de aloe vera, la fórmula magistral con 25% de oro base. Bueno, mantendríamos un tiempo. Masticaríamos, hablaríamos, mantendríamos un poco el gel de pectina junto con la saliva 3-5 minutos y haríamos algún ejercicio de fonación, por ejemplo, pues sonidos agudos con la I, graves con la U. Podríamos trabajar un poquito directamente a nivel laringio, sin movilidad, disociando totalmente. Bueno, son cosas que podríamos hacer. Muy bien, describiríamos más, pero voy pasado de tiempo. Siempre me pasa igual. Bueno, muy bien. Ya trabajaríamos ahora toda la parte de uso de voz. Sobre todo, iríamos a trabajar con tracto vocal semiocluido de Marco Guzmán o el Laxbox, por ejemplo. Voy a trabajar yo con pajitas en este caso, porque es lo que tenía en casa. En consulta sí que utilizo también más Laxbox, pero bueno. Podríamos hacerlo con pajita más larga, pajita más corta, con una protrusión de labios en forma de V. Estaríamos alargando todo el tracto vocal, permitiendo un mayor uso de voz, resonancia, mayor volumen con menor, por así decirlo, esfuerzo. Bueno, trabajaríamos un poco todo lo que es la impedancia, de toda la fuerza de impedancia y demás. Por ejemplo, haríamos una postura recta, habría que hacerlo de pie, pero bueno, en este caso lo hacemos sentado. Saltamos las normas. Haríamos un soplo para que vieran un poquito las diferencias de presión. Haríamos, por ejemplo, trabajaríamos un poquito con la B, por ejemplo. A Marco Guzmán sí que le gusta mucho. Introduciendo poco trabajaríamos más lo que es la onda mucosa. Aquí me pasaría un poquito de agua, está un poquito más alta. Y trabajando más, trabajaríamos un poco más, digamos, la impedancia glótica, más a nivel de igualar las presiones supra e infraglóticas. Todo esto el paciente se lo explicaría con mayor tranquilidad, pero aquí ya me conozco y mis vídeos son demasiado largos. ¿Vale? Entonces, bueno, trabajaríamos sobre todo también a nivel de retracción de bandas, ¿vale? Con esas figuras de disociación. Vaya, se me fue la cámara. Creo que voy bien de tiempo, así que voy a seguir. Se me perdona el lapsus. Bueno, con esa disociación de bandas, voy a hacer yo un ejemplo. Le mostraríamos, digamos, al paciente que cuando las bandas usurpan la cuerda, pues luego puede aparecer edemas y demás en la cuerda que no estamos utilizando de una manera económica nuestra voz. Entonces, bueno, vamos a hacer como si esto fueran las bandas. Y ahora directamente pues podríamos hacer diferentes vocales. Vamos a hacer, por ejemplo, bueno, las bandas están así, están replegadas. Vamos a hacer una... Y... Ahí habría usurpación. Trabajaríamos explicándole que hay que disociarlo de cualquier sonido, pero tendríamos que imaginarnos como que es una sonrisa interna. Como que, por ejemplo, nos queremos reír de algo, pero estamos en una discusión y no podemos hacerlo. Un movimiento muy sutil. Una forma muy sutil, abrimos todo lo que es la banda y bueno, conseguimos mejor voz.
Podríamos trabajar la inclinación de tiroides por mejorar el volumen y tensar la cuerda, pero yo solo haría ya una vez el paciente estuviera libre de nódulos bilaterales. Ya trabajaría un poquito más en ese sentido, porque me parece muy correcto, pero ya lo veo más para realizarlo más tarde. Bueno, entonces, como hemos dicho, trabajaríamos un poquito con las resonancias con el tracto vocal, con los tubos de Steel Voice. Y bueno, trabajaríamos la contracción y retracción. Y ahora ya nos pasaríamos a lo que es un poco, pues, la resonancia más propiamente dicha. Pues yo me gusta trabajar, por ejemplo, con la mascarilla de anestesia. Colocamos la mascarilla. El profesor dice el temario. Pues en matemáticas tenemos el siguiente ejercicio. Obviamente lo haríamos con una mascarilla, luego la retiraríamos y hablaríamos de forma normal. Bueno, llevando la mascarilla, el paciente vería un poco la resonancia y demás. Trabajaría también un poco toda la proyección al paladar. Despertaríamos la zona. Nos vamos ya directamente. Sé que hay un protocolo, pero vamos directamente a las arrugas principales. Iríamos aquí y el paciente ya haríamos si lo hiciéramos, por ejemplo, proyectando una zona más posterior, no tendríamos tanto uso de voz correcto. Sin embargo, una zona más anterior ya sí que sería más mayor riqueza, mayor número de armónicos. Bueno, muy bien. Pasamos a otra cosa, ¿vale? Muy bien, vamos con las resonancias. También trabajaríamos un poquito con inestabilidad corporal, podríamos hacerla, no nos da tiempo detallarlo todo. Muy bien, después de eso ya probaríamos a meterle caña a esa voz. Ya veríamos a ver qué tal está esa voz. Iríamos a pedirle una exigencia al paciente. Por ejemplo, pues le enseñaríamos para la proyección, como hemos visto, merece la pena pues trabajar con la postura, con todo el uso de voz, el tracto vocal, todo lo que son las resonancias. La resonancia, por ejemplo, se me ha olvidado decirlo, trabajaríamos mucho con el descenso de trabajaríamos que el paciente aprendiera con el extenso es una I aguda, con el descenso es una U grave, y bueno, luego se nos enseñaríamos primero de bueno, y luego ya haríamos que lo aprendiera manualmente. Ahora con la U. Vemos que con la U cuesta más subir por el propio movimiento. Y bueno, ese tipo de protocolos que describo brevemente y rápido porque si no, no me da tiempo. Vale, muy bien. Entonces ya nos pasaríamos, digamos, luego le podríamos enseñar a proyectar, a lanzar, por así decirlo, la voz. Le enseñaríamos un poquito todo lo que es el dorsal ancho. Cojo aire. Y me apoyo en el dorsal ancho, un músculo con bastante capacidad de sostén. Entonces, bueno, que el paciente sea capaz de realizar esa proyección. Luego podríamos hacer el twang, un disparo del grito. Ya sería después de la rehabilitación de voz, todo ese tipo de cosas se podrían hacer. La inclinación de tiroides quizás la haría antes, luego trabajaría con el TUAM para, digamos, que el paciente mejorara en armónicos y demás, pero no nos da tiempo porque ya voy pasado en el vídeo, ¿vale? Después haría un disparo del grito bien hecho también, y bueno, creo que con eso básicamente y recomendaciones de otro estilo, pues sería suficiente. Bueno, me he pasado de tiempo, disculpa Agustín. No hay modo, ya lo he repetido muchas veces, pero me es imposible. Eso sería así a grosso modo, ¿vale? Me hubiera gustado hacer más interpretación, pero no me ha sido imposible, no ha dado tiempo. Bueno, bueno pues, hasta luego. Bueno, Raúl, que vaya bien. Con todo ese trabajo y siguiéndolo no tendrás recidivas. Bueno, hasta luego.